Hola, ¿cómo están? Qué gusto reencontrarnos acá en Conversando a la Noche Mega TV. La cortina musical es de Ismael Ledesma, La Balada del Indio, un gran arpista paraguayo que está radicado en París, Francia, y la versión es de Riolo Alvarenga, uno de nuestros mejores bateristas de jazz. Es algo nuevo que me hicieron llegar y quería compartir de fondo musical de nuestro programa. Hoy vamos a hablar con una personalidad muy interesante, ya que si bien es paraguayo, ha desarrollado gran parte de su carrera principalmente en Argentina y sobre todo un intelectual de fuste, especialista en teología, en la Biblia, pero en muchos otros temas también. Así que será una oportunidad de conocer de cerca a René Kruger, a quien primero vamos a presentar con esta semblanza y después comenzamos a conversar la noche con nuestro invitado. René Kruger, nacido en 1950 en Oenao, Paraguay, argentino naturalizado, licenciado en Teología por el ICEDET 1974, Buenos Aires, pastor ordenado de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata con 24 años de trabajo pastoral en Entre Ríos, doctor en Teología por el ICEDET 1987 con una tesis sobre el Evangelio de Lucas, doctor en Teología PhD por la VU University Amsterdam 2003 con una tesis sobre la Epístola de Santiago, doctor en Historia por la Pontificia Universidad Católica Argentina UCA 2016 con una tesis sobre el vínculo del dualismo de Qumran con la historia, profesor ordinario titular de Biblia, área del Nuevo Testamento en el ICEDET de 1985 a 2015, profesor interino adjunto de la Facultad de Teología UCA, Departamento Sagradas Escrituras 2010-2015, rector del ICEDET de 1999 al 2007, director de la Biblioteca del ICEDET de 2007 al 2011, coordinador del Departamento de Biblia del ICEDET y director de la Maestría en Sagradas Escrituras del 2011 al 2015. Jubilado desde agosto del 2015. Casado con Suji Bauer, el matrimonio tiene 2 hijas y un hijo. Kruger reside con su esposa en Gualeguaychú, Entre Ríos, Argentina. Continúa trabajando como investigador, profesor invitado, conferencista, autor y como director de tesis de licenciatura, maestría y doctorado en diversas universidades y seminarios de América Latina. Ha creado con su esposa un museo itinerante de la Biblia con 64 exposiciones en Argentina, Paraguay y Uruguay en 2014 a 2022. En agosto del 2022, el matrimonio donó el museo al Colegio Internacional de Asunción. Ahora, el matrimonio continúa con un emprendimiento nuevo, en menor volumen, la Expo Biblia y Reforma, acompañada por conferencias. Es autor, coautor, editor literario y traductor de más de 60 libros en castellano, alemán, portugués, inglés y guaraní, como también de numerosos artículos académicos y de divulgación. Sus principales publicaciones y conferencias se relacionan con las materias bíblicas, metodología exegética, mundo bíblico, literatura intertestamentaria y Qumran. En materia histórica investiga la Reforma Protestante del siglo XVI, las misiones jesuítico-guaraníes 1609-1767 y la historia de la inmigración al Río de la Plata. Un campo adicional de investigación y trabajo de divulgación es la problemática de la alcoholización y el alcoholismo, con conferencias, talleres, folletos, trípticos, obras teatrales y libros. Realiza esta tarea desde 1984, en estrecho contacto con Alcohólicos Anónimos y Al-Anon. Bueno, don René, qué gusto tenerlo acá y conocerlo de paso porque me llegaron referencias y dije tiene que venir al programa. El gusto es mío, muchas gracias. Gracias, René, me dijiste que te llame directamente por tu nombre, aunque te quiero decir doctor o pastor, porque sos pastor también. Soy pastor y soy profesor de teología, pero con René es suficiente. ¿Y el apellido es Kruger o Kruger? El apellido es en alemán Krüger. Krüger. Porque okay, es una U con diéresis, Krüger. Ok. Bueno, salido de Colonia Oenao. Nací en Oenao, 1950. Hice la primaria en una escuela nacional de Oenao, en la cual había sido docente y directora mi madre. Después hice la secundaria en un liceo recién fundado
hoy es una secundaria completa, y los 3 últimos años en el Colegio San Blas, que es un colegio católico, cuyo primer maestro fue mi padre, juntamente con mi madrina, dirigido por un sacerdote del Verbo Divino. Así que venimos con una historia ecuménica prácticamente desde la infancia. Qué interesante, porque eso me confundía al repasar tus datos biográficos, porque si bien sos pastor evangélico, siempre tuviste mucha vinculación también con la tradición católica de la región, ¿no? Sí. Una, porque el Colegio San Blas me dejó una marca muy profunda por la comunidad estudiantil y docente. Teníamos docentes de diversos países, de España, de Italia, de Alemania, de Austria, de Argentina, de Paraguay, por supuesto, que eran muy abiertos en una época en la que todavía no había pasado el Concilio Ecuménico o el Concilio del Vaticano II. Sí. O sea, esto era prácticamente a un paso todavía de una Iglesia Católica bastante más vieja. A partir del Concilio Vaticano II hubo mucha apertura, pero esa apertura, por lo menos en esta colonia Hohenau, ya se dio en 1951, con este sacerdote que vino de Alemania, que fundó una escuela y tuvo la idea de invitar a los 2 maestros que había, y los 2 eran evangélicos. Claro. Cuando fui a estudiar teología, bien, en América Latina es un continente muy marcado por el catolicismo, Sí. y acá no se puede estudiar teología o no se puede ser pastor sin conocer todo lo que pasa a nivel religioso. Brasil es mucho más complicado porque hay cultos afro-brasileños, Cierto. pero en el resto del continente las relaciones entre por lo menos las iglesias históricas protestantes, las luteranas, etcétera, son importantes y buenas con la Iglesia Católica. Qué interesante esto como introducción, porque hay otra visión también, mucho más radical, de iglesias que tienen muchos desencuentros. Inclusive hay como una especie de lucha por conquistar fieles, Claro. que a veces genera roces o crispaciones. Sí. Pero históricamente lo que usted decía, René, es interesante porque, por ejemplo, para proteger a los presos políticos, pedir que se los libere o que por lo menos no se los maltrate, se había creado, por ejemplo, en el tronismo un comité de iglesias, donde la iglesia protestante tuvo una fuerte participación, Sí. con el pastor Armin Ile. Armin Ile, sí. ¿Lo conoció a él? Sí, es pastor de mi iglesia. Justamente. Y en esa época trabajaban con los pastores de la Iglesia Católica también. Sí. ¿Eso a qué obedecía? ¿Ya eso que usted decía de que se abría un poco más el concepto? Sí. Eso produjo un acercamiento cuando uno no se fija tanto en la dureza de los dogmas. Los dogmas existen, tienen su porqué y todo, pero uno puede volverse muy duro con los dogmas. Pero cuando respeta a la otra persona, respeta a la otra religión, las otras creencias, se pueden hacer juntos muchas cosas. Uno de los campos que trabajo es la prevención y la recuperación de personas alcohólicas, y ahí el trabajo es directamente, va de la mano con personas de todas las iglesias. Y una cosa interesante de los alcohólicos anónimos, que no tienen locales propios, generalmente se reúnen en iglesias. Sí. Y hay muchas iglesias católicas y algunas evangélicas que le han abierto las puertas, y ahí de por sí se produce un lindo contacto. Qué interesante, y enseguida quiero volver a esa experiencia suya en el tema del alcoholismo, porque es uno de los grandes flagelos de nuestras sociedades. Pero completando un poco esa salida, usted sale muy jovencito, 17, 18 años. Yo salgo a los 19 años. Okay. Yo hago la secundaria, termino en el Colegio San Blas a los 18, hago el servicio militar en el San Blas. El San Blas, el colegio tenía una concesión del gobierno de tomar conscriptos, como se los llamaba, para trabajos de oficina, de todo tipo de trabajo. Y termino el servicio militar en el 69, y a principios del 70 voy a la Argentina porque acá no había facultad evangélica donde formarse para ser pastor. Estudié en Buenos Aires, estudié un tiempo en Brasil, después quedé en la Argentina, me casé allá, trabajé 3 años en una localidad llamada Bobril, 8 años en Lucas González y 13 años en Gualeguaychú. Y ahí en Gualeguaychú empecé a hacer posgrados, hice el primer doctorado, ya me tomaron como profesor part-time,
y a partir del año 99 full time. O sea, la vocación estaba totalmente decidida muy temprano. Sí, en realidad bastante más temprano que ir a estudiar. Sí. Incluso me la anoté, eran 4 semanas antes de cumplir los 16 años. Lo anotó en un lugar. Ahí dije, bueno, esto es para mí, el pastorado. Sí. Me entusiasmó el trabajo que veía del pastor que estaba en Huenao, y él y otros ayudantes. Un año después, ahí tenía casi 17, empecé a estudiar por cuenta propia griego, por el Nuevo Testamento que está escrito en griego. Ajá. Y también me entusiasmó, entonces ahí me vino como una especie de, no sé, idea o lo que fuere. Yo, además del pastorado, quiero ser también profesor de teología, de Nuevo Testamento. Bueno, eso lo pude hacer. Hice en el 87 un doctorado en Buenos Aires. En el 2003 hice otro doctorado en teología en Holanda. Y hace pocos años hice un doctorado en la UCA en Buenos Aires, en historia. Por eso que yo le quería llamar doctor, pero me dijo René, llámeme René directamente. No. Doctorados tiene de sobra. La teología, obviamente, ¿cómo se define? ¿Una ciencia? ¿Es un estudio académico? Sí, la teología tiene un estatuto de estudio académico, porque tiene un objetivo definido, aplica metodología científica. En el caso de la exégesis bíblica, la metodología histórico-crítica, el estudio de los idiomas en los que está escrito la Biblia, hebreo, griego. Tiene todo un aparato científico que la define como una ciencia de las ramas de las humanas. Okay. Digamos, curioso. Historia, sí, claro. Sociología, etcétera, de las ramas humanas. No, decía qué curioso, porque siempre hay como una discusión entre la ciencia y la religión. Claro. Entonces, sin embargo, la teología parece que establece un puente ahí. Establece un puente, sí. Pero digo, las ciencias humanas tienen una cuestión que es la interpretación. Podemos hablar sobre el mismo fenómeno, pero uno va a interpretarlo de una forma y el otro lo va a interpretar de otra forma. Claro. También existen las iglesias que se pelean por la interpretación correcta del mismo hecho o del mismo texto bíblico. Eso se ve en economía. Ponga a discutir un economista que defiende el neoliberalismo y el otro es un keynesiano y se van a discutir a muerte. O en la psicología. Y están hablando del mismo tema. Están hablando del mismo tema, la psicología. Buenos Aires es una ciudad infestada de Freud. Sí. Es la única verdad. Y de repente uno descubre que hay otro psicólogo, Fromm, sí. Etcétera, Jung, claro. Que tienen otra interpretación del ser humano y de los mismos fenómenos psíquicos. Entonces, no es una matemática, no es química, no son fórmulas físicas, son hechos humanos que se prestan para diversas interpretaciones. Ahora, qué interesante esto, porque la imagen de un poder superior tiene hasta un significado de una operación psicológica interesante para pensar en algo más importante que uno mismo. Claro. Y ha servido a generaciones completas como una suerte de tabla de salvación. Sí. Pero, sin embargo, también hay una tendencia social al ateísmo, al agnosticismo que se ha desarrollado. Esa sociedad, sin embargo, tiene que vivir conjuntamente. ¿Usted tuvo que pastorear en medio de esa suerte de confusión? Sí. O sea, hoy no estamos más en la Edad Media. En la Edad Media era imposible ser ateo. Ajá. Claro. La estructura general, la superestructura y todo el esquema en el que se movía la gente estaba conformado por una teología, por una manera determinada de la Iglesia también. Y no había lugar para un ateo. Y los pocos que había o que empezaron a protestar, o etcétera, hasta el advenimiento de la modernidad, fueron perseguidos. Sí. Y en lo posible los mataban. La Santa Inquisición, por ejemplo. Claro. A partir de la Reforma, cuando ya era imparable esta protesta generalizada contra los abusos y la corrupción, etcétera, se empieza a formar la idea de la tolerancia, que todavía no es aceptación,
Tolerancia es te tolero, pero no me vengas demasiado cerca y no me molestes. Eso Claro. todavía no es un encuentro. Eso se forma, bueno, con el iluminismo o la ilustración, y toda la evolución científica que forzosamente lleva a respetar otras ideas, y también cambia el concepto de misión. Misión no es más pasar con una regadera por encima de personas que ni hablan el idioma y bautizarlos a la fuerza, sino es un diálogo en el que yo te cuento lo que yo creo, lo que yo entiendo como revelación de Dios, en la Biblia, en Jesucristo, y si te gusta te invito a participar, pero no te puedo obligar. Y tengo que respetar tu postura. Qué interesante. Todo lo que usted contó tomó 4 o 5 siglos, ese proceso. Sí. Más sí. o menos. Sí. Y costó sangre, sudor y lágrimas. Costó muchísimo. Europa sufrió mucho por las guerras de religión, Sí. que no era una, sino que eran varias. Por supuesto, se mezclaban también motivos económicos y políticos, sobre todo en la guerra de los 30 años. Pero hoy hemos arribado no solo a una tolerancia, sino a una libertad de fe. Pero también costó acá, porque esto tiene que ver con los proyectos de inmigración. Los países, después de la independencia y después de los desastres históricos que sufrieron, sobre todo Paraguay en este caso, pero también otros, se abrieron a la inmigración y querían inmigración europea. Claro. Pero más de la mitad de la gente que ellos tenían en vista no eran católicos. Claro. Y entonces entró en Argentina con Alberdi el planteo de que si les quitamos esa parte, uno les quita aquello que los hace ser lo que son. Él vio un tema que muchos años después lo trató un economista alemán, Weber, que la religión tiene que ver con la ética, con la disciplina de trabajo, con el ahorro. Claro. Y si le sacas eso, le desestructuras a una persona. Y entonces se permitió los llamados cultos disidentes. El primer cementerio no católico en Buenos Aires se llamaba Cementerio de los Disidentes. ¿Sí? Ahí quiero hacer una pausa porque me piden un corte, pero qué impresionante esto que está contando el profesor René Kruger, un invitado de lujo realmente. Quiero agradecer al pastor Freddy Almada que me contactó con él. Ya entiendo por qué me lo envió, porque realmente es apasionante el tema que nos propone. No va a haber el tiempo que necesitamos para hablar de tanto, pero aunque sea, algunos puntos vamos a desarrollar. Y hacia el final también ese tema del alcoholismo, que es una de las enfermedades del siglo XX y XXI. Enseguida volvemos con estos temas junto a nuestro invitado de hoy, Conversando la Noche. El profesor, el pastor René Kruger, es nuestro invitado de hoy. Él es un paraguayo radicado hace muchos años en Argentina, cumpliendo una misión muy importante, pastoral, teológica, académica en ese país, pero viene mucho a Paraguay, no está desconectado de nuestra realidad, según me contaba. ¿Tus padres viven todavía? Mi padre murió en el año 2000 y mi madre poco después. ¿Ellos qué eran? Mi padre era alemán, Sí. de Berlín. Él estaba estudiando y trabajando en el periodismo en Alemania. Tuvo conflicto con los nazis. Dijo demasiado y lo amenazaron con el campo de concentración y se escapó. Se fue directamente al consulado paraguayo, que él ni sabía dónde quedaba Paraguay, pero le habían contado que es una tierra que recibe con mucho gusto gente y que es muy amable, etcétera. Nunca se arrepintió de haber venido al Paraguay. Qué increíble, ¿no? Y empezó a trabajar acá en Asunción en el año... Qué cambio para ellos, ¿no? Sí, total. ¿Trabajó primero acá? Trabajó 6 años en Asunción en un banco y después de maestro toda la vida hasta jubilarse en Juvenau, en distintas escuelas, instituciones particulares, escuelas nacionales. ¿Y Juvenau qué es? ¿Una colonia? Juvenau es una de las colonias que se fundaron en el departamento de Itapúa. Juvenau en 1900, en marzo de 1900, después de la guerra de la Triple Alianza, Paraguay necesitaba población y producción. Sí. Entonces hicieron varias cosas. Hicieron venir a inmigrantes
y por otra parte cedieron grandes cantidades de tierras, miles y miles de hectáreas, a compañías extranjeras, y ahí tenemos toda esta parte oriental de Paraguay, Sí. cedida a compañías argentinas, norteamericanas, brasileñas, que explotaban hierba, madera, y especialmente a gente, ¿no? Los mensú, Sí. los indígenas, etcétera. Sí, el caso Matera Langeira y toda esa Exactamente, exactamente. Y tu padre se va a Henao como pionero también en la zona prácticamente. Sí, pero él va a Henao en el año 42. Ah, ok. Esta colonia ya tenía 42 años. Sí. Después conoció a la que llegó a ser mi mamá, se casaron. Y Henao fue fundado por 4 de los que se llaman teuto-brasileños. Ajá. Esos eran, digamos, descendientes de alemanes que habían estado un tiempo, a veces una generación, a veces varias, en Brasil, y que por diversos motivos continuaron en viaje y vinieron a Paraguay. Después ahí hubo una población bastante grande de alemanes, de austríacos, de suizos, y hoy es un cuadro multiétnico. La fiesta de la inmigración o de los inmigrantes reúne a descendientes de alemanes, de japoneses, de belgas, de suizos, de españoles, de argentinos. Y en el 12 se fundó otra colonia, obligado, y en el 18 la tercera, que es Bellavista. Y esas 3 fundaron una cooperativa que se llamaba Cooperativa Colonias Unidas, se sigue llamando así. Sí. Y de ahí se le dio el nombre a estas 3 colonias como Colonias Unidas. Claro, qué interesante esa pequeña historia que cuenta, porque siempre también hubo una suerte de disociación entre los paraguayos de la capital y todo ese fenómeno de la colonia, cómo se fue desarrollando. Hasta hoy hay como una especie de incomprensión mutua. Con los brasiguayos pasa lo mismo. Sí, esos son de los años 60, 70, los nuevos ahora. Exacto. Y después tuvo la inmigración japonesa que usted también comentaba, la Colmena, el Pirapó. La japonesa vino por un trato que hizo Paraguay con Japón. Creo que Japón le había hecho 2 buques a Paraguay. Ajá. En esa época de la flota mercante. Y bueno, con la concesión de que vinieran también inmigrantes, porque Japón estaba absolutamente repleto de gente y no tenía los medios que tiene hoy para dar de comer a semejante población. Y fundaron varias colonias. Pirapó, la que mencionaste, es una, pero también en la zona donde se habían radicado un poco antes ya los ucranianos, Colonia Fram. Ah, también ahí estuvieron. Colonia Fram. Ahí hay colonias japonesas, hoy son descendientes. Es un proceso de mestizaje, digamos, cultural también, idiomático. Claro. Allá hay mucha gente que habla alemán, castellano y guaraní. Sí. Hay gente que habla japonés, castellano y guaraní. Increíble, ¿no? Y ahí retomamos el tema que habíamos dejado antes de la pausa. Venían con sus religiones, con sus cultos. Sí. En el caso de los japoneses, ellos vienen con sus cultos, budistas, shintoístas, etc. Una gran masa de los que formaron las 3 colonias, estas colonias alemanas que también se llaman así, eran protestantes, evangélicos, luteranos, etc. Claro. Y también hay población católica. Y el Verbo Divino hizo todo un trabajo de atención. Y nuestra iglesia, la que tenemos acá como Congregación Evangélica Alemana de Asunción, colocó allá un pastor, atendió esa zona espiritualmente y puso iglesias, templos, y hoy es un trabajo que tiene no un pastor sino varios en la misma zona, con un enorme despliegue también de ayudas y trabajos sociales. En el 55-6 se empezó con un internado, porque secundarias había una sola en toda la zona. Hoy en Henao hay 6 secundarios, 5 en el centro y 1 allá muy lejos del centro. Pero la gente que estaba muy lejos no tenía medios para mandar sus chicos autos. Claro. No había caminos de tierra. Tampoco, no podían pagar un internado caro. Claro. Entonces la iglesia puso un internado donde venía gente no solamente de ahí, sino también de Asunción, de Altos, de Antequera, de Argentina, porque tenían una educación religiosa, tenían una contención, y en la juventud eso es muy importante, y un trabajo de formación
que después empezó con una escuela propia y con un colegio propio. Hoy hay internado, escuela primaria y escuela secundaria en la Iglesia Evangélica de Juvenao. Increíble cómo se evolucionó, Sí. bueno, sobre todo en base al esfuerzo. Ahora, retomando también aquello de los cementerios de disidentes y también las malas interpretaciones, recuerdo que acá en Paraguay, usted recordará también que se le decía evangelio casi despectivamente. Sí. Esos son evangelios. Sí. En realidad se quería decir evangélico. Sí. Costaba esa comunicación porque además la tradición católica era muy mariana, por ejemplo, que es una diferencia muy Sí. importante, y tenía otros ritos también. Hasta hoy, ¿cómo se puede explicar qué los diferencia a evangélicos con cristianos católicos? Lo fundamental de la Iglesia Católica Apostólica Romana es el reconocimiento del Papa como cabeza de la Iglesia. Ajá. Las iglesias evangélicas no tienen una cabeza visible, cada una es independiente en el país donde está. La nuestra es una iglesia de 3 países, por eso se llama Iglesia Evangélica del Río de la Plata, Sí. formada a partir ya en el siglo XIX de inmigración de habla alemana, no de Alemania solo, sino de habla alemana. Ajá. Porque hay grupos de Suiza, grupos de lo que hoy es Alemania, Austria, me imagino. y Austria, y algunos de Polonia y de Rusia. Ok. Muchísimos de Rusia que habían ido ya, ahora son 260 años, a la zona del Volga y a otros lugares más de Rusia, y que siguieron como segundos inmigrantes. Y de Brasil también, ¿no? Claro. Teuto-brasileño. Cada una de estas iglesias tiene su propia presidencia, algunas tienen obispo, otras tienen presidente, no hay una cabeza única, y hay un concepto algo diferente con respecto a la interpretación de la Biblia y la libertad, digamos, de interpretación de la Biblia, aunque también hay dogmas, hay un cuerpo dogmático, un cuerpo de doctrinas, pero esto se formó a partir de la Reforma del siglo XVI, Lutero, Zwinglio, Claro. Calvino, etc. Ellos fueron los que bajaron la doctrina que... Exacto. Ahora, ahí tengo una pregunta. ¿Es más cristocéntrica la iglesia evangélica? Yo no sé si se puede afirmar eso así. Claro, la Iglesia Católica tiene una fuerte impronta mariana. Sí. Y Pero- los santos también entra mucho. Claro, pero también está la frase, y la he leído en varios templos y he hablado muchos con sacerdotes, a Cristo por María, o sea, María, la Virgen María, Es una intermediaria. Claro, a Cristo por María. Entonces también ahí hay un cristocentrismo Sí. que es interesante. Y el otro punto que también suelo leer, porque me encantan estos debates, yo tengo formación católica, clásica, paraguaya, colegio católico, jesuita, entonces éramos Cristo, Rey. De todas maneras, la adoración de imágenes y casi el fanatismo con los santos, San Blas, patrón del Paraguay, San Antonio, San Roque, que este perro no me toque, que parece ya casi una superstición, ¿no? Ahí Claro. hay un problema también interesante. Sí, ahí entramos en el aspecto de la religiosidad popular, Ajá, ok. que en el mundo protestante no es tan fuerte, pero también hay supersticiones en el mundo protestante, o sea, hay cosas compartidas, todo este mundo del curanderismo, Claro. de creer en señales, en signos, en números de la suerte, etcétera. Eso está metido en la gente protestante también. También. No es enseñanza de la iglesia de ninguna Claro. manera, pero es un poco contagioso y también existe ahí, sí. Ahora, mencionaste el tema de los jesuitas. Yo me dediqué bastante al estudio de las misiones jesuítico-guaraníes. Soy muy amigo del padre doctor Wilson Garay, que es de Yaguarón. Sí. Él hizo su doctorado en la UCA, precisamente sobre la mariología en las misiones jesuíticas y el empleo de terminología guaraní de la tierra sin mal para hablar de la Virgen María Inmaculada. Una tesis muy linda que la defendió, yo fui lector de la tesis en la Universidad Católica en Buenos Aires. Él ahora está acá en el seminario, Seminario Mayor del Paraguay, y uno encuentra ahí muchísimos elementos de la cultura, de la lingüística guaraní en este caso,
de la Biblia, de la dogmática, encuentros y desencuentros también con el protestantismo. Pero es un campo realmente fascinante, porque lo que en última instancia uno encuentra es el ser humano en búsqueda de la trascendencia. Claro, claro. O sea, el objetivo sigue siendo el mismo, aunque haya diferencia de interpretación. Son diferentes caminos que se bifurcaron, se separaron, se acercan. Y con mi esposa organicé un museo de la Biblia hace 8 años. Y cuando se hizo demasiado grande el museo, ya no lo podíamos manejar, porque hacíamos exposiciones en muchas partes de Paraguay, de Uruguay, Argentina, hasta 90 metros de superficie de exposición, y le donamos el museo al Colegio Internacional. Ah, qué bueno. De alguna forma, yo siempre digo, es una especie de devolución al país lo que me dio en mi primaria y mi secundaria. Quiero hacer una pausa breve, sí. pero quiero que concluyas eso. ¿Se puede visitar ya eso o es por épocas? Ese museo va a tener un edificio propio. En este momento está en un salón, pero después te puedo dar el número o el contacto del pastor, sí. Darío Godoy, que lo está dirigiendo. Entonces quizás puedas ir a ver ahí. Me interesa mucho, inclusive para televidentes que quieran ir también. Sí. Y cuando hablamos de museo, que hablamos de piezas antiguas, Hablamos de fotos de las cosas que no se pueden comprar en ninguna parte. Okay. Hablamos de facsímiles de las principales Biblias a lo largo de la historia, empezando con Gutenberg, claro. Las Biblias de la Reforma, Biblias católicas muy antiguas, y hablamos de centenares de Biblias en un montón de idiomas. Borges, que es uno de mis escritores favoritos, usted también lo habrá leído mucho, hablaba mucho de las Biblias apócrifas, que también tuvo en un momento su auge, ¿no? Sí. Y él decía algo interesante, y dejo para la próxima pausa. Decía, la gran novedad del catolicismo y del protestantismo fue decir, o de Cristo mismo decir, yo soy el camino. En las otras religiones hay otros caminos. Sí. Y se llega por eso al nivel del poder superior. Sin embargo, Cristo viene y dice, yo soy el que por mí, a Dios, ¿verdad? Sí. Me gustaría que lo expliquemos mejor, eso incluyendo esa famosa trilogía de Padre, Hijo y Espíritu Santo, y también el concepto del demonio. ¿Existe? ¿No existe? El mal de por sí ya es el demonio, el diablo. A la vuelta de la pausa hablamos de estos temas con nuestro invitado de hoy, René Kruger, un paraguayo que sin embargo ha hecho una carrera extraordinaria como teólogo a nivel internacional. Ya volvemos. René Kruger con nosotros es un profesor de larga trayectoria, decíamos, formado en Argentina principalmente, pero también en otros países. Jubilado leí, pero no te veo muy jubilado. Te veo activo, venías a Paraguay, te vas, estás metido con este tema del museo, ayudando a que se genere en Paraguay eso. Es como que uno se retira, pero nunca del todo, ¿no? Mientras Dios me dé salud y vida, o en el orden vida y salud, da lo mismo, voy a seguir trabajando. El trabajo es salud. Claro, y quiero redondearlo del museo. Eso... Sí, quería decir que cuando nosotros hicimos este museo, juntamos Biblias de todas las iglesias, de todas las corrientes. Nos han invitado congregaciones evangélicas de todas las ramas, de las iglesias históricas, de las iglesias más nuevas, estas que acá llaman a veces también evangelistas, pentecostales, bautistas, etc. Sí. Nos han invitado comunidades católicas, universidades, colegios católicos, sinagogas judías e instituciones culturales judías. Y ahí vimos que más allá de los dogmas que por ahí nos pueden separar o las corrientes históricas que nos llevan por caminos distintos, en la Biblia tenemos un punto en común. En realidad es el único punto totalmente en común entre todas las iglesias. Porque, por ejemplo, el dogma de la Trinidad, que es común en las iglesias evangélicas y también en la católica, no es aceptado por las corrientes que se llaman unitarias, que no reconocen a Cristo como Dios, como Hijo de Dios, o los sacramentos. Hay iglesias que no tienen sacramentos, que no tienen bautismo, que no tienen comunión, etcétera, más allá de si son 7 o 2 o 3
que directamente no los tienen, pero Biblia tienen todos. Y entonces eso fue una experiencia espectacular para mi esposa y para mí, ver cómo en torno a la Biblia de repente la gente se entiende y la gente muestra un interés muy similar desde cualquier ángulo religioso del mundo cristiano, y hay que incluir ahí también el mundo judío, porque nuestro Antiguo Testamento es la Biblia hebrea. Claro, exacto. Y ahí tengo una pregunta que me había quedado también flotando. ¿Cuándo se conforma ese cuerpo que hoy conocemos como la Biblia? Se conforma o se arma en dos grandes etapas. Por una parte, el Antiguo Testamento. Ajá. El Antiguo Testamento empezó a formarse ya desde muy temprano, y lo que la religión judía llama la Torá, que es la ley, el Pentateuco, los 5 primeros libros, los libros de Moisés se los llama en la tradición judía, eso prácticamente estaba conformado ya varios siglos antes de Cristo, así completo como lo tenemos ahora. Okay. A eso se agregaron los libros proféticos y los otros que llamamos históricos también, y después otros tipos de libros que hoy aparecen con el nombre de didácticos. Libros de sabiduría, de poesía, de canto, los salmos entraría exactamente. Ahí? Ya. En 3 etapas se formó eso. Pero ya a partir del año 250 a.C., el Pentateuco fue traducido así como está al griego. Entonces, en esa época ya tenía un reconocimiento pleno. Y en un proceso de algo más de 100 años fue traducido el resto del Antiguo Testamento, así que antes de Cristo prácticamente los principales escritos estaban ya compilados, compaginados y formaban el cuerpo de las Escrituras. Ahora, las llamaban. Qué interesante esto, porque hablamos de que cuando llega Cristo entonces ya había una tradición. Había una tradición importante. Cristo cita textos del Antiguo Testamento. No lo llama Antiguo Testamento, dice la Escritura. Claro. Y los autores del Nuevo Testamento, cuando hablan de Cristo, lo vinculan con el Antiguo Testamento, con las esperanzas, con las promesas, con ciertas figuras simbólicas, el Hijo del Hombre, el siervo sufriente, etcétera, el Mesías. Estos son conceptos que vienen del Antiguo Testamento y se les aplica a Cristo. Él se aplica a algunos, el Hijo del Hombre y el siervo sufriente. Otros le aplican los otros, el Mesías, el Salvador, etcétera. Y el Nuevo Testamento, ahí también tenemos algunas etapas, pero en un lapso de tiempo mucho más comprimido. Claro. Alrededor del año 140, ya los 4 evangelios, las cartas del apóstol Pablo, el libro de los Hechos, prácticamente ya eran un nuevo texto más. Y después tardó un poco más, todavía varias décadas, hasta completarlo con estas epístolas que se llaman de Juan, de Pedro, Judas, estas cartas un poco más cortas o más comprimidas. Pero alrededor del año 200, la mayor parte del canon del Nuevo Testamento ya estaba compilada. Pero siempre también el Antiguo Testamento, o sea, no corría solo el Nuevo, sino siempre junto con el Antiguo. Ese Nuevo no vino a reemplazar el Antiguo. No vino a reemplazar, sino, si se quiere, a completar. Claro, a completar. Ahora, Cristo en ese momento fue tildado de irreverente, por decirlo menos, porque sacudió toda esa estructura. Fue tildado de irreverente, de blasfemo, de uno que trabaja con el poder del demonio, que expulsa demonios con el poder del demonio, de un revoltoso contra la ley de Moisés, uno que quebrantaba el sábado, que se atrevía a decir tus pecados te son perdonados, y quién puede perdonar pecados si no solo Dios, etcétera. O sea, los que se le opusieron encontraron 1000 formas para, hoy se dice escracharlo, pero también de llevarlo a juicio y de condenarlo a muerte. Claro. A ver, evidentemente que fue un revolucionario. Depende qué es lo que se entienda bajo revolucionarios. O sea, si uno toma la palabra revolucionario, uno piensa en alguien con un fusil o una ametralladora, o piensa en una revolución social. Ahora, si uno dice
subversivo ya entra en una categoría de sospechoso, etcétera. O sea, fue alguien que dio vuelta muchas formas de pensar, de actuar, de vincular la gente con Dios de una forma no acostumbrada en el templo con ofrendas, etcétera, sino en la inmediatez. Fue alguien que se atrevió a presentarse como hijo de Dios o como hijo del hombre, como figura mesiánica. Y claro, en una sociedad donde todo se rige por estructuras rígidas, arcaicas, tradicionalistas, y donde hay un grupo que maneja la religión a beneficio de él, porque obtenía beneficios de todo este negocio del templo, se comercializaba el perdón, de alguna forma, el perdón de Dios. Las famosas bulas papales también, ¿no? Entonces, cuando alguien dice, Dios está acá, Dios está sucediendo acá, Dios te perdona, Dios te restituye tu salud, le arruina el negocio, digámoslo en términos muy, muy de almacén de campo, ¿no? Le arruina el negocio. Me encanta la terminología. Me quedé pendiente la pregunta del mal representado por el diablo, que además existe en todas las religiones y que en la cultura está instalado como un personaje muy particular y nos va a tener que contestar en un minuto, lo cual es imposible. Vamos a una pausa y nos tomamos el tiempo para hablar de eso, y yo vinculo mucho esa figura al infierno que es la adicción para miles de personas en todo el mundo. Quiero volver con eso, por favor, querido profesor. Hacemos una breve pausa y ya volvemos. Bueno, con mucho síntesis tenemos que hablar con René Kruger porque son temas que abarcan varios siglos, pero es así, esto es la televisión. Igual, ¿se te encuentra en algún tipo de portal? ¿Usás internet? ¿Estás en Facebook? Uso internet, uso Facebook, uso todos los medios, pero no me dio tiempo hasta ahora de armarme un sitio propio. Un sitio propio, pero como René Kruger te encontramos en Facebook. Sí. Bueno, ahí pueden buscarlo. ¿Qué es el diablo? ¿Quién es Belcebú? Belcebú es un nombre que viene de la cultura hebrea. Es una de las varias designaciones que hay en hebreo y en las culturas antiguas para el mal o el maligno. El tema del mal ha inquietado a todos los pensadores serios, filósofos, historiadores, psicólogos, teólogos, por supuesto. Y una de las definiciones más convincentes salió de la teología de la Edad Media, donde los pensadores, como resultado de sus búsquedas de explicación del mal, han elaborado la definición de mysterium iniquitatis. Eso en latín significa el misterio del mal, porque no tiene explicación lógica. En ninguna de las formas en las que se les presenta al mal o al maligno, al diablo en las religiones, no cierra la lógica de una figura. Y ellos quedaron con decir, es un misterio, pero existe. Existe. Claro. Es innegable que hay un mal, que hay malignidad, que hay maldad, que hay pecado, que hay destrucción, que hay cosas totalmente irracionales, que no tienen ninguna explicación. O sea, la iniquidad sigue siendo un misterio. Te comento, los dictadores no son gente buena. O sea, una persona medianamente sana no puede encontrar gusto con hacer fusilar, descuartizar, torturar a otras personas. Sin embargo, existen. Ponele que los encierren en una cárcel, pero ¿por qué tiene que torturarlos? ¿Por qué tiene que agregarle castigo a uno que ya después de todo lo van a matar? Y a partir de ahí vamos a violadores de niños, a asesinos seriales, a todas las manifestaciones que conocemos, ¿no? ¿Qué pasa con esas personas? Es un misterio. Qué interesante, porque uno esperaba más el diablito con cola y con tridente. Esa es una figura casi de carnaval. Pero el mal se presenta, de esa forma por lo menos no se presenta. Claro.
pero se presenta de tantas formas, ya en la vida, no solamente en un concepto de un infierno eterno, sino en la vida de muchas personas. Lastimosamente nos queda muy poco tiempo y ahí quiero entrar en lo último ya para simplemente dejar el punto y después seguramente desarrollarlo en próximas conversaciones, pero el alcoholismo ya se definió hace rato como una enfermedad. Sí, el alcoholismo en la teología y en lo que existía hasta ahí como medicina, digamos, previa a la que entendemos hoy como una ciencia científica, valga la redundancia, veían al alcoholismo como un vicio. En latín la palabra vitium, de ahí viene vicio, también designa pecado. Y entonces en la teología de la Edad Media y hasta tiempo muy reciente se hablaba de que es un vicio, es una mala costumbre y el tipo es un vicioso, es un tipo que quiere hacer mal a propósito, etcétera. Hasta que Alcohólicos Anónimos, el año 35, cuando se funda en Estados Unidos, empieza a cambiar el concepto y el discurso sobre el tema del alcohol y es una enfermedad. Hoy es reconocidamente una enfermedad, la ciencia médica así lo establece. Es una enfermedad lenta, progresiva, crónica, no se sale nunca más de la persona, y por supuesto mortal. Claro. Pero es recuperable, o sea, no hay curación de un enfermo alcohólico, pero sí recuperación. Y ellos elaboraron 12 pasos, 12 tradiciones, un programa muy sencillo, que es el de las 24 horas. Por hoy, se dicen todos los días de nuevo los recuperados, por hoy no voy a tomar, mañana nadie sabe lo que va a ser mañana y el pasado ya no existe. Correcto. De paso descubrieron una definición filosófica del tiempo que realmente es única. El único tiempo real es el ahora. El pasado no existe en ninguna parte y el futuro menos. Es extraordinario. Y agrego algo porque se nos va a ir el tiempo, pero además agrego un poder superior que me ayuda justamente a cumplir esas 24 horas. Lo primero que ellos sostienen, y yo en el trabajo pastoral me acoplé a toda esta enseñanza de ellos y trabajo también con ellos, es reconocer la propia debilidad, impotencia ante el alcohol. Ese es el término que usan, la impotencia ante el alcohol. Y en estos pasos que ellos tienen, en el tercer paso, en el cuarto, etcétera, se empieza a hablar de un poder superior bajo la forma que cada uno lo conciba y quiera creerlo. ¿Y el ateo qué hace? Bueno, que considere que el grupo es su poder superior, claro, y este poder superior lo va a sacar. La mayoría cree en Dios, es creyente, y si se olvidó de Dios entre medio de su carrera alcohólica, después vuelven con ellos lo llaman despertar espiritual, a decirle, en realidad le agradezco a Dios que pude salir de esto con esta ayuda, con el grupo, etc. Yo escribí varias obras de teatro sobre el tema del alcohol y una de esas transformé en una novela, Volver del Abismo. Te voy a hacer llegar un librito, por favor, con Freddy. Bueno. Volver del Abismo, que la sexta edición la hice en varios países, en varios idiomas, y la sexta edición la hicimos hace 2 semanas acá en Asunción, para dar charlas en el Inter, en Misión de Amistad y en las escuelas que tienen en Coronel Oviedo, sí, entregándole a cada chico, cada alumno, un ejemplar, que lo lea el chico, que lo lean los padres. Es un material de concientización que mediante una novela muestra el desastre que ocasiona el alcohol, pero también la posibilidad de un trabajo pastoral y fundamentalmente de Alcohólicos Anónimos. Bien, se llama Volver del Abismo. Volver del Abismo, sí. Y ahí tenés el tema del abismo de un infierno. Otra vez, claro. Muchas gracias. Creo en los milagros porque yo soy un milagro. Decimos los que asistimos a esos grupos. Pero es un tema para otro día. Te agradezco que lo hayas introducido por lo menos y la gente te va a preguntar a través de las redes sociales y también de la iglesia local. Bueno, gracias por venir, querido René. Realmente me impresiona tu sabiduría, tus conocimientos y la sencillez para expresarlos. No será la última vez que hablemos. Dios quiera que no. Ahí estaba René Kruger, salió de la colonia Odenau y se proyectó al mundo en una búsqueda extraordinaria en la cual hizo toda una carrera académica con respecto a la teología,
pero también con respecto a la fe y sobre todo al amor por el prójimo, por otros seres humanos, en ese ímpetu que tenemos todos de intentar por lo menos una vida mejor para nuestros hermanos. No es tan imposible como se cree. René lo demuestra con su praxis diaria. Nosotros nos vamos. Gracias por haber asistido a este programa. Seguiremos hablando siempre aquí en Mega TV. Buenas